amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver la función que tiene la tecla de impresión de pantalla o captura de pantalla. Este método funciona en cualquier versión de Windows. La tecla de impresión de pantalla tendrían estos nombres en vuestros teclados, o bien InPaint, InPNT, PrintScript, PRTSC o PRTSCN, que ya dependería de cada teclado o de país. Suele estar en la esquina superior derecha, cerca de la tecla final F2. Como veis en pantalla, en este ejemplo, estaría abajo de la tecla Power, pero vosotros la podríais tener cerca de la tecla F12, ya que normalmente está en la parte superior derecha. En algunos teclados nuevos, especialmente en los portátiles, es necesario mantener pulsada la tecla Fn o función, mientras se pulsa InPNT para capturar la pantalla. Al utilizar este método, el sistema operativo copia toda la pantalla automáticamente en el portapapeles, que ahora haremos un ejemplo de ello. A partir de ahí puedes pegarla directamente en un correo electrónico, en redes sociales o una aplicación de mensajería, etc. Incluso puedes editarla en un programa de edición de imágenes como Photoshop o Paint. ¿Cómo guardar y compartir la captura de pantalla? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Una de las formas más sencillas de guardar una captura de pantalla desde la tecla Imprimir es pegarla en el software de edición de fotos que elijas. Vamos a utilizar para este ejemplo el programa Paint, que viene gratis con todas las versiones de Windows. Vamos a abrir Paint, en el buscador escribimos el nombre de Paint y como veis ya nos aparece aquí arriba la aplicación. Damos un clic y como lo tenemos pegado en el portapapeles, al darle a la tecla de impresión o captura de pantalla, pues automáticamente le daríamos aquí un clic en pegar o bien en control V. Control V es el comando para pegar lo que tenemos en nuestro portapapeles. Y aquí lo tenemos. A partir de aquí puedes editar el archivo como quieras antes de guardarlo. Con control más S, que es el atajo de teclado para guardar nuestro archivo, en el formato de imagen que prefieras. Si lo queremos editar porque no queremos que nos salga la barra de herramientas, pues podemos recortar la imagen y quedarnos con lo que queramos. Daríamos aquí y haríamos un recorte, por ejemplo, pues de esta ventana solamente, que es la que nos queremos quedar. Soltaríamos y le daríamos a recortar. Una vez hecho este paso, le daríamos a archivo, guardar o guardar como. Guardar como nos ofrece en PNG, JPG y diferentes formatos. Y así sería como se guardaría con Paint. ¿Cómo hacer capturas de pantalla en Windows con la herramienta de recortes? Pulsa la tecla de Windows para abrir la barra de herramientas y pasar a la búsqueda de Windows. También puedes utilizar el atajo de Windows más S. En el cuadro de búsqueda escribe Snipping Tool y pulsa Intro. Como veis, se nos ha abierto el programa de herramientas de recorte. Si por ejemplo tenemos en nuestro navegador cualquier fotografía, imagen que queramos recortar, pues con el programa Spinning Tool lo podríamos hacer. Bien, pues ¿cómo se utiliza? Pues le daríamos al botón nuevo, nos aparece el fondo más difuminado y una cruz que es la que vamos a seleccionar la imagen con la cual queremos hacer la captura de pantalla. Por ejemplo, esta de aquí. Y al soltar ya nos aparece la imagen recortada dentro del programa. Una vez hecho esto, pues ya podríamos editarla, hacer cualquier anotación o pasar directamente a lo que es el apartado de guardar o enviarla por correo electrónico o imprimir. Tenéis diferentes modos de captura. El que hemos utilizado es el recorte rectangular, pero tenéis dos formas más, como es recorte de forma libre o recorte de ventana. Es un programita que está muy bien,
Todo es ir probando y la forma que más os guste, o bien con la tecla del teclado para hacer las capturas de pantalla, o bien con el programa de herramientas de recortes. Podéis decir en los comentarios qué manera os ha gustado más de hacer la captura de pantalla, y si os ha ayudado el vídeo, darle a like y suscribiros para no perderos ningún nuevo contenido del canal, y nos estamos viendo en el siguiente. Gracias y saludos.